Por favor, en Génesis 24. Génesis 24. Perdón, ¿por qué dije 24? Es 26. Génesis 26. Génesis 26. Hay una frase que hemos repetido a través de todo este año. Va con el lema, ¿sí? Bendecidos para bendecir. Y la otra frase también es que Dios dijo que sí, ¿verdad? Porque Dios dijo que sí. ¿Por qué debo de creer en Dios? Porque Dios me dice que está conmigo. ¿Por qué no debo de tener tanto miedo? Porque Dios me dijo que iba a estar conmigo. ¿Por qué debo de agarrarme de las palabras de Dios? Porque dijo que en altas y en bajas me iba a sacar adelante. Entonces Dios ya me dijo a mí que sí. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Obedecer, confiar, creer, descansar, darle para adelante. Sí. El problema es que a veces tenemos ciertos problemas. Por ejemplo, vimos esta promesa hecha de Dios a Abraham. Abraham, obedéceme. Si tú me obedeces, te voy a dar un hijo. Abraham y Sara eran ancianos, eran viejitos. Y Dios le dice, te prometo un hijo si me obedeces. Abraham y Sara salen de su país y se van a una tierra muy lejana. Y después de muchos años, Dios les cumple la promesa. Dios les da un hijo. Y el plan es de darles un hijo y después hacer una familia y después hacer una nación y después de ser de bendición. Ahora, el problema es que a veces cuando Dios nos da una promesa, no significa que todo va a estar bien. Solamente la promesa es que Él va a estar con nosotros. No significa que no vamos a tener problemas. Pero necesitamos que recordar lo que Dios dijo. Porque al recordar lo que Dios dijo, me va a ayudar cuando meta en problemas, cuando pase por algunas turbulencias, cuando tenga algún problema de salud, cuando un familiar tuvo un accidente, cuando tengas que ser sometido a una operación, cuando por alguna razón tú o alguno de tus seres queridos tienen que estar en la cárcel. Cuando pasamos por esas experiencias difíciles, tenemos que recordar qué fue lo que Dios me dijo. Porque lo que Dios me dijo en el pasado me lo va a cumplir en el presente. Entonces voy a tener miedo, pero el miedo no me va a tener a mí. ¿Me explico? No es problema tener miedo. Problema es cuando el miedo te tiene a ti. Ese sí es problema. Ahora, estamos hablando ahora aquí del hijo de la promesa, Isaac. Él es el hijo de la promesa. Y las bendiciones que Dios le concedió a Abraham, ahora se las ha concedido a Isaac. Dios está con él. Él es el hijo de la promesa. Pero una vez más, el hecho de que tú seas el hijo de Dios y que Dios te haya dado promesas no quiere decir que no vas a tener problemas. No significa eso. Noten en capítulo 26, versículo 1. Después hubo hambre en la tierra. Y cuando dice que hubo hambre no significa que Isaac, con sus dos hijos que ya tuvo y su esposa, tenían hambre en ese día. No. Había hambruna. No era solamente que él tenía hambre, es que había una hambruna. Ellos tenían hambre, los vecinos tenían hambre, los amigos tenían hambre, las personas de todo alrededor tenían hambre y tenían hambre porque no había cosecha. No había llovido y estaban pasando por serias situaciones de escasez. Por ejemplo, en esas condiciones, ¿cuánto alimento puede salir de esa tierra? Isaac se tiene que enfrentar a eso. Pero Isaac tenía que recordar qué me dijo Dios. ¿Qué me dijo Dios en el pasado? ¿Qué le dijo Dios a mi papá en el pasado? Porque en el presente no hay nada. Después hubo hambre en la tierra. No en la casa de Isaac, no, en toda la tierra. En todo el país.
no hay comida. No sé cuántos están al tanto de las noticias. Venezuela está en una terrible crisis. No hay comida, no hay alimento, no hay combustible, no hay trabajo. La gente está desesperada. La gente está yéndose a los botes de basura a sacar de los botes de basura algo que comer. Terrible, qué cosa tan difícil mirar eso. Isaac está pasando por una crisis en el presente. El presente no se mira muy glorioso. Isaac es el hijo de la promesa, pero ahorita lo que el hombre tiene es un serio problema. No tiene que dar de comer a sus hijos. No tiene que dar de comer a su esposa. Sus animales se le están muriendo de hambre. ¿Sigue siendo él el hijo de la promesa? Sí. Pero tengo un problema. Soy el hijo de la promesa, pero tengo un problema. No tengo que comer. No tengo para dar a mi esposa. No tengo para dar a mis hijos. Mis animales están muriendo de hambre. Muy interesante. Después hubo hambre en la tierra. E Isaac, el hijo de la promesa, está en serios problemas. No hay comida. Y no hay H-E-B y no hay Walmart. No puede ir a Sam's y no puede ir a Costco. No hay nada. El hombre está en serios problemas. Cuando hay hambre, hay temor. Y tal vez nosotros no experimentamos mucho de esto, pero Dios quiera que no nos toque saber por experiencia propia qué es tener hambre y no tener comida y no tener dinero y no tener dónde vivir. Yo creo que nuestra vida de oración se va a refinar. Vamos a aprender a orar. Vamos a aprender a depender de Dios. Hay mucho temor cuando falta algo tan básico como la comida. Y entonces nos llega el temor. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? Temores principales. Al fracaso, temor de perder el control, temor por falta de seguridad, temor de rechazo, temor al juicio. Todos tenemos temores. La pregunta es cómo confrontamos, cómo le hacemos frente al temor. ¿Sí? Con la palabra de Dios. Cada vez que yo tengo un problema, ¿recuerdan? Lo dije la semana pasada. Cuando yo tengo un problema, Dios tiene un plan. Cuando yo tengo un problema y estoy caminando en obediencia a la palabra de Dios, Dios tiene un plan. ¿Sí? ¿Qué me dice Dios? ¿Qué me dice Dios? Bueno, tengo que recordar qué me dijo Dios. Dios ya me dijo que sí. En el pasado Dios me dijo que sí, pero en el presente tengo este problema. ¿Qué voy a hacer? Bueno, sí voy a tener miedo, pero no voy a dejar que el miedo me tenga a mí. Voy a recordar qué me dijo Dios. Dios me dijo que iba a estar conmigo. Entonces tengo que descansar en eso. Descansar en eso para no desesperarme. Descansar en eso para no hacer una locura. Algunas de las personas que están aquí todavía recuerdan, algunos no, pero algunos recuerdan la crisis del Y2K. ¿Se recuerdan? 1999. 1999 y estaba a punto de entrar el año 2000. Muchos decían que las computadoras iban a explotar, iban a dejar de funcionar. La economía mundial se iba a colapsar inmediatamente. Noten lo que sucede cuando dejamos que el temor se apodere de nosotros. Estaba mi esposa y yo mirando las noticias, era como octubre, noviembre de 1999. Escuchamos que la crisis llevó a una pareja en Colombia, novios ellos. Estaban tan desesperados, tan estresados, tan llenos de temor, porque se va a acabar el mundo al decir 31 de diciembre. Se los consumía el miedo que decidieron no esperar el fin del año. Cometieron suicidio los dos. El temor se los consumió.
cuidado con dejar que el temor se apodere de nosotros. Su palabra, la palabra de Dios. Noten lo que dice capítulos 26, 1 al 3. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová. Ahora, ¿por qué se le aparece Dios? Porque ¿qué cosas piensan ustedes que Isaac siente en su corazón por causa de la hambruna? Tiene temor, tiene miedo. Y Dios conoce que tienes miedo. Cuando te enfrentas a algo que es más grande que tú, no te consumas pensando que tú tienes que salir con la solución. Dios conoce que tienes miedo. Dios conoce que Isaac tiene mucho miedo. Se le aparece Dios y le da su palabra. Se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. ¿Sí? Muy sencillo. Le da dos frases. No desciendas a Egipto. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, en Egipto había mucha comida. Ahí estaba el río Nilo. Y el río Nilo siempre fertilizaba toda la tierra. Las cosechas ahí en Egipto eran abundantes. Había mucha comida. Pero Dios le dice, no te vayas allí. ¿Por qué? Yo no sé. No explica aquí. Lo que yo sí sé es que Dios le da su palabra. Le da una palabra, no desciendas a Egipto. Posiblemente porque Isaac estaba diciendo, en Egipto hay mucha comida. Pero Dios dice, no, a Egipto no vas a ir. Isaac puede cuestionar, puede pelear con Dios, pero la palabra de Dios se mantiene, no te vayas a Egipto, allí no. Habita en tierra que yo te diré, no a Egipto. Pero Dios, la lógica es, en Egipto hay mucha comida, no vayas a Egipto, hijo, no vayas ahí. ¿Por qué Dios? ¿Se han enfrentado los niños? ¿Han visto la experiencia de los niños? Mami, quiero jugar. No, con eso no puedes jugar, hijo. ¿Por qué, hijo? Porque tal y tal cosa. ¿Pero por qué no, mami? Bueno, por tal y tal cosa. ¿Pero por qué no? ¿Qué termina diciendo la mamá? No vas a poder jugar así. ¿Por qué? Porque yo digo. Se acabó. Ya. Dios no da muchas razones. No te vayas a Egipto. Entonces, Dios da su palabra. Cuando tenemos temor, cuando no sepas qué hacer, recuerda, Dios ya te ha dado algo en su palabra. Léelo. Y al leer vas a entender y vas a aquietarte un poco. Dios ya dijo algo. Lo tengo que leer. Sería muy bueno. Noten otra cosa que Dios le da, su promesa. Y noten cómo está cargado. Sí, ¿cuántos elementos había en la palabra que Dios le da? ¿Cuántos? Así. 2. No desciendas a Egipto, vete a la tierra que yo te diré. 2 cosas. Ahora, cuando Dios da su palabra, ¿la entiendas tú o no? ¿Te guste a ti o no? ¿Sí? Y esa palabra consiste de 2. No, por esto y por esto. No. Noten las promesas. ¿Cuántas promesas hay allí en el punto número 2? 4. A mí me dice eso, que cuando Dios me pide que yo haga algo, mi obediencia a Él siempre es más pequeña que la bendición que Él tiene para mí si yo le obedezco. ¿Me explico? Cuando Dios me pide que yo haga algo y yo lo hago, siempre lo que yo termino haciendo es muy poquito en comparación con lo mucho que Dios me da si yo le obedezco. Prueba de eso. Noten la promesa de Dios. Estaré contigo. Número 2, te bendeciré. Número 3, confirmaré el juramento que yo le hice a tu padre Abraham, te lo voy a cumplir a ti. Número 4, multiplicaré tu descendencia. Isaac nada más oye y obedece. Oye y obedece. No te dejes guiar por el miedo. Yo estoy contigo. Y tal vez por eso es que lo primero que le dice, yo estaré contigo. Tranquilo. Tranquilo. ¿Sí? Cuando Dios te da su palabra y tú la oyes y tienes mucho miedo, entonces ora y dile, Dios, tengo miedo. Yo sé lo que me dice, que yo confíe, que crea en ti, que me agarre de ti.
que te obedezca, pero tengo miedo. Dile. Si Dios te manda una orden y tú tienes miedo a cumplir esa orden porque tienes desconfianza, entonces ora. Y dile, Dios, tengo miedo, yo sé que tu palabra dice, pero Dios, tengo miedo. Después, si Dios te da la orden y tú oras, vas a poder obedecer mucho más fácilmente que si no oras. Solamente oyes, pero no obedeces. Si oyes la orden de Dios y tienes miedo de que no le vas a... Entonces ora y dile, Dios, mi lógica es, debo de ir a Egipto. Ora. Dile a Dios. Tu lógica, Dios, no es muy lógica. Y creo que es más fácil hacer esto. Pero dile. Si oyes la orden de Dios, no vayas en contra de la orden de Dios. Si tu lógica te está diciendo, no, dale por aquí, antes de desobedecer a Dios, mejor ora. Dios ordena, tú oyes, tienes miedo de creerle y confiarle a Él, entonces ora. Pero al final, después de orar, obedece. Te va a ir mejor. Te va a ir mejor. Estaré contigo, te bendeciré, confirmaré el juramento a Abraham, multiplicaré tu descendencia. Promesa de Dios. Su plan. Recuerdan, cuando yo tengo un plan, cuando yo tengo un problema, Dios tiene un plan. Isaac tenía temor, se acabó la comida y no hay H-E-B, no hay Walmart, no hay nada. ¿Qué voy a hacer? Dios le dice, tengo un plan. ¿Tú tienes un problema? Yo tengo un plan. ¿Sí? Y nosotros necesitamos que creer eso. Si yo tengo un problema, no importa qué problema, siempre, mucho antes de que yo tenga el problema, Dios ya tiene un plan. Nunca Dios se va a espantar. ¡Oh! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ayudar a este hijo? Se me acabaron mis recursos. Dios tiene un plan. ¿Sí? Noten lo que dice, no solamente aquí te bendeciré, Dios le dice a Abraham, pero esa bendición viene desde Génesis 12, 1 y 2, cuando Dios llama a Abraham a obedecerle. Y Dios le dice, si me obedeces, te voy a bendecir. Dios le está diciendo exactamente a Isaac también, Isaac, he pasado esto con tu padre Abraham, él me oyó y él me obedeció, y yo lo bendije. Ahora Isaac, tu papá ha muerto. Ahora estoy tratando contigo. Óyeme, obedéceme. Prometo bendecirte. Me encanta. Lo mismo que Dios le dice a Abraham en Génesis 12, 1 y 2, se lo vuelve a decir a Isaac. Si me obedeces te voy a bendecir, Isaac. Estoy contigo, hijo. Ánimo. No te desesperes. No pierdas el control. Óyeme. Si tienes mucho temor, ora y después obedece y dale para adelante. Lo mismo es en cada uno de nuestros problemas, pesares, situaciones. El temor es algo inevitable. Todos y cada uno de nosotros tenemos temor. ¿Qué si se enferma el niño? ¿Qué si se me acaba el trabajo? ¿Qué si no puedo dar los pagos? Todos tenemos temores. El temor es parte de nuestra vida. No es problema tener temor. ¿Recuerdan cuál es el problema? Que el temor nos tenga a nosotros. Ese sí es problema. El temor es algo natural. Dios lo puso para protegernos. Dios nos dio una niña que no tenía temor. Años atrás, cuando era niña y era media ingenua, agarró nuestras llaves y las metió en el de eso de la electricidad. ¡Puf! Explotó y creo que aprendió algo después. ¿Verdad, Priscila? Dios nos da ese temor para protegernos a nosotros mismos, pero no para dominarnos, no para destruirnos. Nos ha dado un temor para cuidarnos, para protegernos. Pero ¿qué es lo que sucede? El diablo muchas veces usa ese temor que Dios nos ha dado para cuidarnos y protegernos. Lo usa en contra de nosotros para neutralizarnos, para congelarnos, para no movernos.
Y Dios nos dice, dale para adelante, cree en mí, confía en mí, camina adelante. Y nos quedamos congelados porque el temor se ha apoderado de nosotros. ¿Me explico? Entonces, el temor es algo natural que Dios ha puesto en nosotros, pero muchas veces el diablo sabe cómo usar ese temor en contra de nosotros mismos para decirnos, tú, por favor, eres un ignorante, tú no sirves. Muchas personas que están después de mucho tiempo haciendo nada, Dios, no es porque Dios no los ama, no es porque Dios no los llama, es porque el temor se ha apoderado. El diablo te ha jugado una mentira y tú se la has creído. No sirvo y no sé. Nadie nace enseñado. Nadie nace enseñado. Por ejemplo, todos los que estamos aquí, excepto los más chiquititos, no saben caminar. Todos experimentamos temor al caminar. Los padres teníamos temor de soltar al niño. Imagínese, un padre, una madre, que después de el primer intento del niño que se cae, el padre o la madre dice, no, este nunca va a caminar, vamos a ponerlo en el closet, en la primera vez. No, usted dice, mi hijo va a caminar, se va a caer, pero se va a levantar, va a aprender. Claro. Eso es la vida cristiana también. Oh, sí, vamos a fracasar, sí, pero nos vamos a levantar y vamos a aprender y vamos a caminar. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque Dios dijo que sí. Porque Dios dijo que sí. Terminamos. ¿Qué debo hacer entonces? Cree. Cree en lo que Dios ya te dijo. Si Dios te ha dado su palabra, créelo. Créelo. No solamente debes de creer, debes de crecer. Debes de usar lo que Dios te ha dado y a medida que tú lo usas, lo vas a aumentar. Una vez más, recuerdan, la fe es como el músculo. Entre más usamos la fe y el músculo, más lo aumentamos. Más lo aumentamos. Dios quiere que tú uses lo que Él ya te ha dado y a medida que tú uses lo que Él te ha dado, lo vas a aumentar. Rafa, Edgar, Daniel Gómez estaban aquí y no era que estaba muy caliente, sus rostros brillaban y no era tanto la gloria de Dios. Estaban bien nerviosos y estaban sudando la primera vez que pasaron aquí. ¿Sí? La gente allá estaba congelando del frío que hacía y los hermanos estaban acá sudando una tempestad. ¿Sí? ¿Lo hicieron perfecto? No. Pero entre la primera vez y ahora lo hacen mucho mejor. ¿Por qué? Porque han usado lo poco que tienen y Dios se ha encargado de bendecirlos y expanderlos. Darles un poquito más, un poquito más, un poquito más. Recuerdo que el hermano Joel siempre decía, no, es más fácil para mí quedarme sentado y no hacer nada, pero eso no es lo que Dios quiere. Se quedó de años atrás. Se quedó aquí. Es más cómodo quedarme sentado, pero Dios no me ha llamado a la comodidad. Dios me ha llamado a crecer. Por último, cree, crece, también contribuye. Da de lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado una sonrisa. Da una sonrisa a alguien más. Has entrado aquí, alguien te ha saludado, wow, te ha hecho sentir bien. Dale ese saludo a alguien más. Dale esa sonrisa a alguien más. Dios te ha bendecido, úsalo. Contribuye. Contribuye. Imagínense ustedes si los hermanos del grupo de alabanza que han sido bendecidos y dotados por Dios con esas habilidades, solamente en su casa ellos cantaran y tocaran. Y nosotros diríamos, hermano, ¿y la iglesia? Pues que queremos que ellos usen, ¿sí? Que contribuyan aquí a la iglesia, que sean de bendición. Dios los ha bendecido y nos ha bendecido ¿para qué? Para ser de bendición, para bendecir a otros en la manera que contribuimos. ¿Qué debemos nosotros hacer? Y termino con eso. Noten el versículo, tremendo, me encanta.
Les voy a pedir que lo lean todos juntos. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Una vez más, todos, levántate, resplandece, porque ha venido la luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Les falta hacer una cosa, lo están diciendo mal. Gracias. Venga, para arriba, de pie. Nos hace falta ponernos de pie porque dice ahí levántate. Es muy difícil ser de bendición a alguien si estoy sentado solamente. Mínimo me tengo que levantar. Me tengo que levantar y tengo que buscar estar en el camino y en la manera que Dios me quiere usar. Ahora sí, todos juntos. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amado Padre Celestial, gracias Padre por tu palabra. Sencilla de entender, no es nada complicado. Es muy sencillo en realidad. Oh Dios, y es cierto Padre que tú nos das todos los días, nos ofreces tu palabra. Y vienen temores, vienen inquietudes, inseguridades a nuestra vida, de nuestra salud, de nuestra economía, el trabajo, el carro, la casa, la familia. Pero tu palabra se mantiene y yo debo de creerla. Ayúdanos Dios a creerla. Ayúdanos a crecer en ella. Ayúdanos Dios no solamente a creer y a crecer, ayúdanos a contribuir. Dios, nos enseñas a través de la vida de Abraham, de Isaac, bendecidos para bendecir. Cada uno de los que estamos aquí, Padre, hemos sido bendecidos. Oh Señor, que no seamos creyentes egoístas, que podamos ser creyentes agradecidos, creyentes obedientes, creyentes consagrados a ti, Señor. Creyentes que contribuyen, Señor. Hemos sido bendecidos. Ahora, Padre, haznos entender que nos has llamado para ser de bendición a otros. Con una sonrisa, con un Dios te bendiga, con un abrazo, con un saludo. Oh, ayúdanos, Padre Celestial. Nos has bendecido y nos has bendecido para ser de bendición. Ayúdanos a entender eso y a practicar eso. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Y todos decimos